Aquí está el desarrollo del tópico 1 en español para la historia. Abuela no pinta nada aquí. Mi nuera lo dijo en la boda, pero mi nieto tomó mi brazo. El día de la boda amaneció radiante y lleno de promesas, bañando con una luz dorada la extensa finca donde la familia se reuniría para celebrar la unión de dos seres queridos. Durante semanas, la expectativa había ido en aumento, no solo por la alegría del enlace, sino por el encuentro de varias generaciones, cada una con sus historias, anhelos y tensiones ocultas. Entre los invitados estaba la abuela, una matriarca cuya presencia portaba el peso de décadas de recuerdos familiares, aunque su rol parecía cada vez más incierto dentro de la dinámica cambiante del clan. Desde la mañana, la finca vibraba con actividad. Los proveedores organizaban arreglos florales elaborados, los músicos ensayaban las melodías suaves que pronto llenarían el aire y los familiares llegaban vestidos con sus mejores galas. La atmósfera estaba cargada de emoción, y a la vez, de una complejidad silenciosa, un tapiz tejido entre la celebración y emociones no dichas. La abuela, vestida con un conjunto cuidadosamente elegido que reflejaba a la vez su dignidad y su deseo de honrar la ocasión, entró con una gracia discreta, consciente de las miradas que se posaban sobre ella. Algunas cálidas, otras indiferentes, y algunas más teñidas por un leve juicio velado. La familia se había reunido desde diversos rincones del país, trayendo no solo sus mejores ropas sino un cúmulo de historias comunes de alegrías, conflictos y reconciliaciones. La generación joven estaba vibrante y ansiosa, lista para presenciar y ser parte de esos nuevos comienzos que simbolizaba la boda. Sin embargo, los mayores, como la abuela, cargaban con recuerdos de acontecimientos pasados que habían cimentado la base familiar, y con las fracturas sutiles desarrolladas con el paso del tiempo. Desde el inicio, estaba claro que esta boda era más que una celebración de amor. Era un cruce de caminos donde los roles cambiaban y las dinámicas de poder se ajustaban. La abuela percibía el cambio en el ambiente, observando cómo nuevas relaciones se formaban y antiguas alianzas se ponían a prueba. Contemplaba a la nuera, la joven quien pronto pronunciaría una frase que la heriría profundamente, moviéndose entre la multitud con aire sereno pero decidido. La nuera representaba una nueva era dentro de la familia, una mezcla de tradición y modernidad, confianza y ambición que contrastaba con la presencia más reservada y tradicional de la abuela. Durante toda la mañana, la abuela tomó parte en pequeñas interacciones, compartiendo palabras amables con amigas de toda la vida y devolviendo sonrisas corteses a los familiares. Pero por dentro, lidiaba con una mezcla de orgullo y incertidumbre. Los recuerdos de celebraciones familiares anteriores, en las que ella era el corazón y el alma, contrastaban con ese delicado margen al que ahora parecía ser relegada. Existía un equilibrio sutil entre honrar su lugar en la tradición familiar y aceptar las inevitables transiciones que trae el tiempo y las nuevas generaciones. Al congregarse los invitados para la ceremonia, la abuela reflexionó sobre su trayectoria, sobre los nacimientos, las pérdidas, las celebraciones y los sacrificios cotidianos que habían definido su papel en la familia. Sentía el peso de la expectativa, apoyar, guiar, celebrar, pero también se preguntaba cuánto valoraban realmente su presencia en medio de la energía juvenil y las prioridades cambiantes. La actitud de la nuera era impecable pero imponente. Se movía con una seguridad que dejaba claro que tomaba control de la narrativa que se desarrollaba. La abuela percibía ese desafío implícito que expresaba esa nueva presencia, un gesto hacia las estructuras familiares modernas que a menudo relegaban a los mayores a la periferia. Esa tensión subyacente era una sombra que se extendía cuando comenzó la ceremonia, con sus notas esperanzadoras y votos pronunciados. La boda se llenó de momentos hermosos, la mezcla de rituales antiguos y nuevos, sonrisas que cruzaban generaciones, abrazos que hablaban de lazos duraderos. Pero también era el escenario donde se tejían políticas familiares y corrientes interpersonales debajo de la superficie. El lugar de la abuela en este tapiz parecía frágil, atrapado entre la reverencia del pasado y la afirmación del presente. Entre las risas y las lágrimas, la abuela mantenía una dignidad silenciosa, consciente de que ese día era tanto un final como un comienzo. Fue un día de amor floreciente, pero también de recalibración familiar, una danza delicada entre tradición y transformación donde cada mirada, palabra y gesto cargaba múltiples significados.
Este primer capítulo captura las emociones complejas y las relaciones enmarañadas que convergen en un día crucial. Establece el escenario para los sucesos conmovedores que están por venir, donde el amor y el conflicto familiar se entrelazan y donde el lugar de la abuela en la historia del clan se pondrá a prueba de formas inesperadas. La llegada al día de la boda no es simplemente una celebración festiva, es el prólogo de una narrativa poderosa sobre la pertenencia, el respeto y las herencias entre generaciones. La experiencia de la abuela en este día es tanto universal como profundamente personal, ilustrando cómo las reuniones familiares pueden ser momentos de gozo teñidos de dinámicas frágiles, momentos que definen identidades y presagian profundos enfrentamientos emocionales. Durante la celebración de la boda, en medio de risas, abrazos y felicitaciones, un aire denso comenzó a infiltrarse en el ambiente. El bullicio y la alegría se vieron momentáneamente eclipsados por una palabra hiriente, pronunciada con una mezcla de desdén y desprecio que resonó con fuerza en los oídos de la abuela y de quienes la rodeaban. Fue la nuera, con una voz cortante y segura, quien lanzó la frase que marcaría un antes y un después en aquella jornada: «Abuela no pinta nada aquí». Este comentario, lanzado en voz alta para que todos lo escucharan, cayó como un golpe inesperado y duro. La abuela, quien había recorrido un largo camino para estar presente en esa celebración familiar, se encontró súbitamente desplazada y minimizada. La frase no solo cuestionaba su relevancia en el evento, sino que ponía en tela de juicio su lugar en el tejido familiar, un lugar que ella, con sacrificios y años, había ayudado a tejer y a sostener. El silencio que siguió a las palabras fue incómodo y prolongado. Algunos hicieron un gesto de incomodidad o bajaron la mirada, temerosos de desatar una confrontación mayor. Otros, sin embargo, se quedaron sorprendidos, incapaces de comprender cómo podía pronunciarse una frase tan insensible en un momento que debería ser de unión y felicidad. La novia misma sintió la tensión que cortaba como un cuchillo el aire entre los invitados. Para la abuela, el impacto fue inmediato y profundo. Por un momento, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que toda su historia y sacrificios eran borrados con solo 8 palabras. Una oleada de emociones atravesó su pecho: el dolor de la exclusión, el desconcierto por la falta de respeto, y la tristeza al comprender que, para la nuera, su presencia no tenía el valor que ella esperaba. Aquel comentario despertó viejas dudas y heridas que la abuela había enterrado, recordándole años de sentirse desplazada, de luchar por mantener su influencia y cariño en la familia a medida que las nuevas generaciones ganaban protagonismo. No solo era una ofensa personal, sino un síntoma de un conflicto más profundo, un choque entre el pasado y el presente, entre generaciones y expectativas distintas sobre los roles en la familia. Los ojos de la abuela buscaron sin querer a algunos de sus familiares. Vio miradas fugaces, rostros que evitaban el contacto directo, y otros que, con discreción, intentaban enviar señales de apoyo. Pero el daño ya estaba hecho, y la nuera seguía hablando con firmeza, quizás sin medir hasta dónde llegaban las consecuencias de sus palabras ni cómo esa frase desgarraría el delicado tejido familiar. En ese instante, mientras las sonrisas se congelaban y los silencios se volvían densos, la abuela se sintió sola pero también sorprendida por una inesperada sensación. No todo estaba perdido. No había aún recibido el rechazo total. Había un hilo que la sostenía, una fuerza silenciosa que pronto se revelaría. Su nieto, al notar la incomodidad y tristeza en su rostro, tomó su brazo con naturalidad y ternura, enviando un mensaje claro de apoyo y pertenencia. Este tópico revela el momento crucial en el que las palabras pueden convertirse en armas y heridas, especialmente cuando vienen de quienes comparten los lazos sanguíneos y los vínculos de afecto. La frase de la nuera no solo hiere a la persona que fue llamada a retirarse, sino que sacude el corazón mismo de la familia, poniendo en evidencia las fracturas invisibles que sobreviven bajo la superficie. El capítulo captura la dura realidad de cómo, en los grandes momentos de celebración, también pueden aflorar los conflictos y resentimientos familiares, exponiendo las complejas emociones que anidan entre amor y dolor. La herida abierta por la frase «abuela no pinta nada aquí» se convierte en el catalizador que desencadenará una serie de eventos, reflexiones y cambios que afectarán no solo a la abuela, sino a toda la familia. Después de la hiriente declaración durante la boda,
la abuela se encontró sumida en un mar de emociones que luchaban intensamente en su interior. Aunque las palabras de la nuera resonaban con crudeza en su memoria, ella eligió guardar silencio en público, enfrentando esa profunda herida con una mezcla de dignidad y dolor contenida. Sin embargo, en la privacidad de sus pensamientos, la soledad y la incertidumbre pesaban con un peso casi insoportable. El dolor de sentirse excluida y desvalorizada la invadía, evocando recuerdos de momentos en los que su presencia había sido fundamental para la familia y de otros instantes en los que, poco a poco, había comenzado a sentirse relegada. En su mente, surgían preguntas inquietantes. ¿Realmente ya no tenía un lugar en la familia? ¿Acaso sus años de esfuerzo, apoyo y amor habían dejado de contar? ¿Qué significado tenía su rol en medio de las nuevas dinámicas familiares? Este proceso interno fue doloroso y complejo. La abuela se enfrentaba no solo al rechazo implícito en la frase, sino a una transformación inevitable en las relaciones familiares. La llegada de nuevas generaciones, con sus propias ideas, valores y formas de expresión, la hacía cuestionar su lugar en ese entramado que ella misma había contribuido a construir. Sentía que estaba en una encrucijada entre aferrarse a su historia y adaptarse a los cambios que la realidad imponía. En esos momentos de reflexión silenciosa, la abuela experimentó una mezcla de tristeza, nostalgia y una pizca de ira contenida. La tristeza provenía de la percepción de pérdida. La pérdida de protagonismo, de valor visible, de esa centralidad que alguna vez había ocupado. La nostalgia la remitía a tiempos más sencillos, en los que su voz era escuchada y respetada sin cuestionamientos. Y la ira, aunque reprimida, surgía contra la injusticia de ser desestimada de ese modo, especialmente en un día que debería celebrarse la unión y el amor. A pesar de la desazón, también brotó una chispa de resistencia dentro de ella. Sabía que no podía permitir que aquella humillación definiera su identidad ni su lugar en la familia. La abuela comenzó a buscar fuerza en sus recuerdos de perseverancia, en las enseñanzas que había transmitido y en el amor profundo que sentía por sus nietos y por las generaciones que vendrían. Esa reflexión la llevó a comprender que su valor trascendía palabras dolorosas y episodios pasajeros. En el íntimo silencio de sus pensamientos, la abuela también evaluó su relación con la nuera, cuestionándose las razones que habían llevado a aquella expresión tan dura. Reflexionó sobre las posibles tensiones y diferencias generacionales que podían haber influido, y sobre cómo el choque de expectativas y estilos podía dar lugar a malentendidos y heridas. Aunque no justificaba la frase, comprendía que ese encuentro abría una oportunidad para repensar relaciones y abrir caminos hacia la reconciliación. Durante esas horas después de la ofensa, la abuela mantuvo una mirada serena ante los demás, ocultando ese torbellino emocional que la atravesaba. Fue un acto de fortaleza que no pasó desapercibido para su nieto, quien percibió el pesar y decidió apoyarla silenciosamente. Ese gesto de cariño y comprensión sería el primer paso hacia la construcción de un nuevo equilibrio familiar. Este capítulo describe con profundidad la lucha interna que enfrentan muchos mayores cuando se sienten desplazados o invisibilizados dentro de sus propias familias. Captura la vulnerabilidad y complejidad de reconciliar la necesidad de pertenencia con la inevitabilidad del cambio generacional, mostrando cómo el dolor puede ser el semillero de la reflexión y, eventualmente, de la transformación. La abuela, a pesar de la herida abierta, empieza a trazar un camino interno hacia la aceptación y la recuperación, fortalecida por el amor a su familia y su firme convicción de que su papel, aunque cambiante, sigue siendo valioso e indispensable para quienes la rodean. Esta etapa emocional es fundamental para entender la profundidad del vínculo que sostenía con su nieto y la evolución de las relaciones que vendrían. En medio del bullicio y la tensión que siguieron a la dura frase de la nuera, un gesto pequeño pero profundamente significativo iluminó la experiencia de la abuela. Su nieto, con una naturalidad y ternura que contrastaban con el ambiente cargado, tomó suavemente su brazo. Ese simple acto silencioso fue un puente cálido entre generaciones, un recordatorio tangible de que la abuela aún tenía un lugar en el corazón y la vida de la familia. El nieto, joven y perceptivo, había captado la incomodidad y tristeza que la abuela intentaba ocultar detrás de su sonrisa serena. Sin necesidad de palabras, con ese contacto sutil, expresó apoyo, solidaridad y afecto, como diciendo sin pronunciarlo: «Estoy aquí contigo,
no estás sola. Fue un acto de empatía pura que rompió la barrera del silencio y alivió, aunque fuera por un momento, el peso de la humillación. Para la abuela, ese gesto fue una bocanada de aire fresco en medio de la opresión emocional que la frase de la nuera había generado. Sintió como su corazón se llenaba de calidez y fortaleza renovada. La conexión con su nieto le recordó que, más allá de los conflictos y los desafíos, existían vínculos profundos y genuinos que la validaban y protegían. En ese instante, comprendió que su historia y su lugar en la familia seguían vivos y resonantes. Este acto también tuvo un efecto inmediato en la dinámica familiar que se estaba desarrollando. Algunos familiares que observaron la escena comprendieron, sin necesidad de palabras, que la abuela no estaba sola, que su nieto era un aliado que la apoyaba y defendía con respeto y cariño. El gesto silencioso fortaleció su posición no solo ante la nuera sino ante el conjunto de la familia, recordando la importancia de la abuela como figura central y símbolo de la historia y la continuidad familiar. El nieto no solo ofreció ese apoyo físico, sino también un símbolo de esperanza y renovación. Representaba la generación puente que podía mediar entre el pasado y el presente, entre la tradición y la modernidad, entre el dolor de la exclusión y la búsqueda de reconciliación. Su gesto fue también un llamado implícito a la unidad, a la empatía y al respeto mutuo dentro del ambiente familiar. Para la abuela, el contacto con su nieto fortaleció su determinación de no dejarse vencer por las palabras que la habían herido. Ese brazo que la sostuvo fue un recordatorio constante de que su voz y su valor no dependían del juicio de una sola persona, sino del amor construido a lo largo de los años y de las relaciones que aún perduraban. Fue un amparo emocional que le permitió mantener la dignidad y la serenidad frente a la adversidad. Este episodio marca un giro emocional importante en la narrativa, mostrando cómo pequeños gestos de cuidado y afecto pueden transformar momentos de dolor en puntos de apoyo para la superación. El gesto del nieto no solo reconfortó a la abuela, sino que también sembró la semilla para una mayor cohesión familiar y para el desarrollo de lazos intergeneracionales que podrían sanar heridas y construir puentes. En resumen, este tópico destaca el poder del contacto humano y la empatía en momentos de crisis emocional. Nos recuerda que, a veces, las palabras sobran cuando un simple gesto habla con elocuencia del amor, la comprensión y la pertenencia. La mano del nieto sobre el brazo de la abuela no solo la tomó físicamente, sino que también sostuvo su alma, marcando el inicio de un camino hacia la reconexión y la esperanza en medio del conflicto familiar. Después del gesto silencioso pero cargado de significado de su nieto, la abuela se sumergió en una profunda reflexión acerca del papel que había desempeñado y que aún podía desempeñar dentro de su familia. Este momento íntimo de introspección le permitió evaluar su identidad en el contexto cambiante de las relaciones familiares, y las expectativas de las nuevas generaciones. La abuela recordó con claridad cada etapa de su vida dedicada a sostener y nutrir el núcleo familiar. Evocó años llenos de sacrificios invisibles, noches en vela cuidando a sus hijos, esfuerzos para mantener un hogar cálido y unido, y el papel de guía y consejera en momentos de alegría y conflicto. Su figura había sido, durante mucho tiempo, el pilar silencioso que aseguraba la continuidad y estabilidad emocional del clan. Sin embargo, al mirar el presente, percibía con claridad que ese rol había comenzado a transformarse. Las nuevas generaciones, como su nuera y nietos, traían consigo nuevas maneras de pensar, expectativas distintas sobre la autoridad y la participación, y una dinámica que exigía una redefinición de su lugar dentro de la familia. Este cambio natural de roles generacionales no era fácil de aceptar, pues implicaba reconocer que el tiempo había depositado el testimonio a otros. En medio de esta reflexión, la abuela revisó sus sentimientos ambivalentes. Por un lado, el orgullo de todo lo que había construido y participado. Por otro, la inseguridad sobre si su presencia era aún valorada o comprendida. La frase que había escuchado en la boda resonaba como un eco incómodo, recordándole que a veces el cariño y el respeto no se expresan de manera explícita ni uniforme. No obstante, también comprendió que su influencia y legado no dependían únicamente de la visibilidad inmediata o la aprobación efímera. Más allá de la ceremonia y las palabras, ella era portadora de la historia familiar, de costumbres, tradiciones y valores que habían forjado el carácter y la identidad colectiva. Su papel ahora era ser puente entre el pasado y el futuro,
facilitando el entendimiento y la comunicación entre generaciones. La abuela reconoció que, para mantener su relevancia y aportar a la armonía familiar, era necesario adaptarse, escuchar y abrir espacios para el diálogo. La relación con su nuera y otros miembros más jóvenes requería no solo de paciencia sino también de humildad y voluntad para construir puentes desde la comprensión mutua. Este análisis la llevó a considerar que su verdadera fortaleza residía en su capacidad de amor y en la flexibilidad para reinventar su participación familiar. Además, se sintió motivada por el acto de su nieto, un símbolo tangible de la continuidad de la familia y de la esperanza que reside en el entendimiento intergeneracional. Esa conexión afectiva era el recordatorio vivo de que, aunque los tiempos cambien, el amor y el respeto pueden prevalecer y ser la base para nuevas formas de convivencia. Este momento de reflexión no solo consolidó en la abuela su identidad como matriarca, sino que también le brindó claridad sobre el camino a seguir, un camino que balanceaba el honor a su historia personal y familiar con la apertura necesaria para abrazar el presente y construir futuros puentes afectivos y comunicativos. En suma, este capítulo es un viaje emocional y mental que explora la compleja transición generacional dentro de las familias y la búsqueda de un espacio honesto y respetuoso para los mayores. La abuela, en su meditación, comienza a vislumbrar una nueva versión de sí misma, una versión que reconoce el valor del pasado, acepta el presente y se prepara para el futuro con esperanza y sabiduría. Tras la profunda reflexión y el reconocimiento de las complejas emociones y dinámicas familiares, llegó un momento inevitable. La abuela decidió enfrentar directamente a su nuera. Este encuentro no fue un choque violento ni una confrontación llena de reproches, sino un diálogo delicado y sincero donde las palabras brotaron desde la vulnerabilidad y el deseo genuino de comprensión y reconciliación. El ambiente para esta conversación fue cuidadosamente elegido, buscando un espacio tranquilo y privado alejados del bullicio de la fiesta. La abuela, con el corazón abierto aunque con cierta reserva, expresó cómo se sintió al escuchar aquella frase que la había herido, dejando claro no solo el impacto emocional sino también la importancia que tenía para ella ser respetada y considerada dentro de la familia. La nuera, por su parte, inicialmente mostró una mezcla de sorpresa e incomodidad. No esperaba que sus palabras causaran tanto dolor ni que la abuela se atreviera a abordar el tema de manera tan directa. Pero a medida que la conversación avanzaba, comenzaron a surgir explicaciones y confesiones. Quizás la nuera había pronunciado aquella frase en un momento de tensión o desde una posición de inseguridad, sin comprender plenamente las consecuencias de sus palabras. En ese diálogo, ambas mujeres tuvieron la oportunidad de expresarse sin interrupciones, escucharse con atención y validar sus sentimientos mutuos. Se hicieron presentes el arrepentimiento y el deseo genuino de entenderse. La abuela comprendió las presiones y expectativas que enfrentaba su nuera al integrarse en una familia con tradiciones fuertes y jerarquías establecidas, mientras que la nuera reconoció la importancia del respeto y el valor de la experiencia de la abuela. Este intercambio inició un proceso de deshielo en las relaciones tensas y abrió un camino hacia la empatía. Aunque no resolvió todas las diferencias de inmediato, sentó las bases para una comunicación más abierta y honesta en el futuro, desactivando resentimientos y reforzando los lazos familiares. Otros miembros de la familia, al percibir esta reconciliación incipiente, también comenzaron a reflexionar sobre sus propios papeles y conductas, alentando un ambiente más respetuoso y solidario entre generaciones. La confrontación, lejos de ser una fisura definitiva, se convirtió en el primer paso activo para reconstruir el tejido familiar dañado. Este capítulo muestra el poder transformador del diálogo auténtico y la confrontación respetuosa en la resolución de conflictos familiares. Ilustra que, aunque las heridas pueden ser profundas, la voluntad sincera de comprender y reconciliar puede cambiar el rumbo de las relaciones y abrir un espacio para el perdón y la renovación. La abuela y la nuera, a través de este encuentro valiente, comienzan a redefinir su relación, dejando atrás el silencio y el dolor para avanzar hacia un entendimiento mutuo que fortalecerá no solo su vínculo, sino la armonía general dentro de la familia. Después del valiente diálogo entre la abuela y la nuera que abrió la puerta a la reconciliación, otros miembros de la familia comenzaron a notar y valorar la importancia de la figura de la abuela dentro del entramado familiar.
Este reconocimiento emergente marcó el inicio de un fortalecimiento en su red de apoyo y en la visibilidad de su rol como matriarca y portadora de historia y amor. Familiares que antes habían mantenido cierta distancia o se habían mostrado indiferentes comenzaron a acercarse con gestos de afecto y respeto renovados. Hijos, sobrinos y otros parientes expresaron verbalmente su aprecio por todo lo que la abuela había hecho y seguía significando para la familia. Esta ola de respaldo generó un ambiente donde la abuela se sintió acogida y valorada, encontrando un espacio más cálido y afirmativo donde su presencia era bienvenida y esencial. Además, amigos de largo tiempo y personas cercanas que comprendían el papel fundamental que la abuela desempeñaba se sumaron a esta red de apoyo. Su voz externa y cariñosa ayudó a reforzar el reconocimiento dentro del núcleo familiar, apuntalando aún más la posición de la abuela con respeto y admiración. Estos apoyos inesperados transformaron la dinámica familiar, equilibrando las energías y dando paso a una convivencia más armoniosa. La abuela comenzó a participar en conversaciones y decisiones con mayor confianza, sintiendo que su opinión era escuchada y considerada. La nueva atmósfera fomentó el diálogo inclusivo y la cooperación entre generaciones, reduciendo tensiones y reafirmando el valor del respeto mutuo. Este fortalecimiento no solo se reflejó en palabras y gestos, sino en acciones concretas como invitaciones a participar en actividades familiares importantes, la inclusión en planes futuros y la búsqueda de su consejo en momentos de incertidumbre. Estos hechos demostraron que la valoración por la abuela trascendía la formalidad, convirtiéndose en una práctica real de reconocimiento y afecto. El respaldo creciente de estos aliados permitió a la abuela sentirse renovada, sostenida y capaz de afrontar con mayor ánimo y serenidad los desafíos que venían a continuación. Este momento marcó un renacer en su trayectoria personal y familiar, mostrando que aunque las heridas pueden tardar en sanar, la solidaridad y el reconocimiento pueden ser fuerzas poderosas para la restauración de relaciones. Así, la abuela no solo recuperó su espacio, sino que amplió su influencia como matriarca. Su experiencia, sabiduría y amor se convirtieron en un puente invaluable dentro de la familia, uniendo generaciones y contribuyendo a la construcción de un legado de unión y respeto. Este capítulo destaca cómo el reconocimiento colectivo y el apoyo de los individuos dentro del grupo familiar pueden transformar realidades personales y relacionales, promoviendo la inclusión, la empatía y la renovación afectiva. La abuela encuentra en estos aliados inesperados una fuerza para seguir adelante y para ser un faro de fortaleza y cariño en la familia. Con el renovado apoyo de su familia y amigos, la abuela comenzó a recuperar la confianza perdida y a afirmar su voz en el entramado familiar. Este proceso de recuperación fue pausado pero firme, marcando un cambio visible en la dinámica de las relaciones y en el lugar que ella ocupaba dentro del grupo. La abuela, consciente del valor de su historia y experiencia, comenzó a expresar sus opiniones con mayor claridad y seguridad. Ya no se sentía relegada a un segundo plano, sino que reclamaba, con respeto pero determinación, su derecho a ser escuchada y tomada en cuenta. Sus aportes, cargados de sabiduría acumulada, empezaron a influir en las decisiones familiares, desde las más cotidianas hasta las de mayor trascendencia emocional. Este acto de afirmación no fue solo verbal, se tradujo en gestos concretos como participar activamente en la organización de reuniones, ofrecer consejos basados en experiencias vividas y acompañar a las generaciones jóvenes en momentos clave de sus vidas. La abuela se convirtió en un pilar renovado, una figura que inspiraba respeto no solo por su edad sino por la fuerza de su carácter y el amor que demostraba. La recuperación de su voz también implicó presentarse con una nueva actitud ante la nuera y otros miembros con quienes había existido tensión. La abuela mostró apertura para construir puentes y cambiar relaciones, dejando claro que la reconciliación y el respeto mutuo eran esenciales para la convivencia familiar. Su capacidad de perdonar y adaptarse se convirtió en un ejemplo de madurez emocional y liderazgo afectivo. Además, esta nueva etapa permitió que la abuela se sintiera valorada y significativa, lo que favoreció su bienestar emocional y físico. Participar activamente y sentirse escuchada reforzó su autoestima y le brindó un sentido renovado de propósito dentro de la familia. Este capítulo subraya la importancia de que los mayores recuperen su protagonismo en su entorno familiar a través de la afirmación de su identidad y experiencia. Muestra que la valoración del pasado,
sumada a la apertura para el diálogo presente, puede transformar las relaciones y fortalecer los vínculos afectivos. La abuela, al reclamar su lugar y voz, no solo logró sanar heridas personales, sino que contribuyó a la armonía y al equilibrio de toda la familia, mostrando que el respeto por los mayores es fundamental para la salud y la continuidad del tejido familiar. Su reclamación fue un acto de justicia emocional, un paso clave para la reconstrucción de la unidad y el amor entre generaciones. Aquí está el desarrollo del tópico 8 en español para la historia. Abuela no pinta nada aquí, mi nuera lo dijo en la boda, pero mi nieto tomó mi brazo. Con el renovado apoyo de su familia y amigos, la abuela comenzó a recuperar la confianza perdida y a afirmar su voz en el entramado familiar. Este proceso de recuperación fue pausado pero firme, marcando un cambio visible en la dinámica de las relaciones y en el lugar que ella ocupaba dentro del grupo. La abuela, consciente del valor de su historia y experiencia, comenzó a expresar sus opiniones con mayor claridad y seguridad. Ya no se sentía relegada a un segundo plano, sino que reclamaba, con respeto pero determinación, su derecho a ser escuchada y tomada en cuenta. Sus aportes, cargados de sabiduría acumulada, empezaron a influir en las decisiones familiares, desde las más cotidianas hasta las de mayor trascendencia emocional. Este acto de afirmación no fue solo verbal, se tradujo en gestos concretos como participar activamente en la organización de reuniones, ofrecer consejos basados en experiencias vividas y acompañar a las generaciones jóvenes en momentos clave de sus vidas. La abuela se convirtió en un pilar renovado, una figura que inspiraba respeto no solo por su edad sino por la fuerza de su carácter y el amor que demostraba. La recuperación de su voz también implicó presentarse con una nueva actitud ante la nuera y otros miembros con quienes había existido tensión. La abuela mostró apertura para construir puentes y cambiar relaciones, dejando claro que la reconciliación y el respeto mutuo eran esenciales para la convivencia familiar. Su capacidad de perdonar y adaptarse se convirtió en un ejemplo de madurez emocional y liderazgo afectivo. Además, esta nueva etapa permitió que la abuela se sintiera valorada y significativa, lo que favoreció su bienestar emocional y físico. Participar activamente y sentirse escuchada reforzó su autoestima y le brindó un sentido renovado de propósito dentro de la familia. Este capítulo subraya la importancia de que los mayores recuperen su protagonismo en su entorno familiar a través de la afirmación de su identidad y experiencia. Muestra que la valoración del pasado, sumada a la apertura para el diálogo presente, puede transformar las relaciones y fortalecer los vínculos afectivos. La abuela, al reclamar su lugar y voz, no solo logró sanar heridas personales, sino que contribuyó a la armonía y al equilibrio de toda la familia, mostrando que el respeto por los mayores es fundamental para la salud y la continuidad del tejido familiar. Su reclamación fue un acto de justicia emocional, un paso clave para la reconstrucción de la unidad y el amor entre generaciones. Con la abuela recuperando su voz y visibilidad dentro de la familia, la relación entre generaciones comenzó a transformarse y a profundizarse, especialmente en el vínculo con su nieto, el joven que había tomado su brazo en un gesto de apoyo silencioso pero poderoso. Este vínculo se convirtió en un puente emocional que contribuyó a sanar heridas pasadas y a fortalecer la cohesión familiar. El nieto, testigo cercano del dolor y la resiliencia de su abuela, se convirtió en un aliado incorruptible. No solo la acompañaba en los momentos difíciles, sino que también compartía con ella conversaciones sinceras y afectuosas que ayudaban a ambos a comprender mejor las complejidades internas de la familia y sus propios roles dentro de ella. Juntos, comenzaron a construir una relación basada en el respeto mutuo, la escucha activa y la empatía, donde cada uno aportaba experiencias y perspectivas únicas. Este lazo intergeneracional sirvió como ejemplo para otros miembros de la familia, incentivando que los más jóvenes valoraran la historia y sabiduría de los mayores, y que los adultos mayores abrazaran las nuevas ideas y sensibilidades de las generaciones recientes. Así, el nieto se convirtió en un mediador natural, capaz de tender puentes y suavizar tensiones, facilitando un diálogo más constructivo y afectuoso. Más allá del ámbito familiar, este fortalecimiento de la relación generacional también fue una fuente de aprendizaje emocional para ambos. La abuela, desde su experiencia vivida, ofrecía enseñanzas sobre paciencia, perseverancia y amor incondicional, mientras que el nieto aportaba frescura,
innovación y una mirada renovada sobre la convivencia y el respeto entre generaciones. Este proceso conjunto facilitó la creación de momentos compartidos de calidad, incluyendo actividades, celebraciones y conversaciones que consolidaron lazos y generaron nuevos recuerdos felices, enriqueciendo la narrativa familiar. En estos encuentros, la abuela se sentía valorada y querida, y el nieto, a su vez, percibía el privilegio de contar con una guía sabia y amorosa. El gesto inicial de tomar el brazo de la abuela se convirtió entonces en un símbolo recurrente de unidad y protección, representando la capacidad del amor familiar para superar barreras y construir puentes que unen pasado y presente, enlazando corazones y experiencias. Este capítulo enfatiza cómo las relaciones afectivas entre generaciones pueden ser motor de sanación y crecimiento, cultivando un espacio donde los lazos familiares no solo sobreviven a las tensiones, sino que se fortalecen a través del entendimiento y la interacción genuina. En definitiva, la historia del nieto y la abuela es un testimonio de que el amor intergeneracional es un recurso esencial para la resiliencia familiar, capaz de transformar conflictos en oportunidades de conexión profunda y perdurable. Este vínculo renovado arroja luz sobre la esencia misma de la familia, el compromiso de estar presentes y apoyarse mutuamente, pase lo que pase. ¿Desea que continúe desarrollando el último tópico o desea algún ajuste o detalle específico en alguno de los ya desarrollados? Con el paso del tiempo y las experiencias compartidas, la familia vivió una profunda transformación que marcó el cierre de un ciclo y el comienzo de una etapa de mayor entendimiento y unidad. La escena inicial de exclusión y tensión se transformó en un relato de reconciliación, respeto y valor compartido, donde la abuela retomó un lugar central y significativo, apreciada no solo por su edad sino por la riqueza de su historia y el amor que confería al grupo familiar. La boda, que había sido el escenario de una frase dolorosa, ahora se recordaba también como el punto de inflexión que impulsó importantes cambios en la dinámica familiar. Los eventos posteriores, incluyendo el gesto del nieto y las conversaciones abiertas, crearon un camino hacia la sanación y la reconstrucción de vínculos. Estas acciones conjuntas permitieron que cada generación aprendiera a apreciar sus diferencias y fortalezas, creando un ambiente donde la diversidad de voces enriquecía la convivencia. La abuela, con el respaldo renovado y la recuperación de su voz, se convirtió en faro y puente entre generaciones. Su sabiduría no solo influía en decisiones familiares, sino que también inspiraba a los más jóvenes a valorar el pasado y construir un futuro común basado en el respeto mutuo y la empatía. Su presencia reafirmaba la continuidad y estabilidad emocional del núcleo familiar, otorgando a la familia un sentido profundo de identidad y pertenencia. Las nuevas generaciones, por su parte, integraron en su visión familiar la importancia de honrar y escuchar a los mayores, reconociendo que la fortaleza de la familia radica en la unión de experiencias diversas. Este aprendizaje contribuyó a crear una cultura de diálogo abierto, comprensión y cariño que trascendía las tensiones iniciales y cimentaba relaciones duraderas y saludables. El ambiente en las reuniones y celebraciones familiares reflejaba ahora esta evolución. Espacios donde la inclusión, el reconocimiento y el cariño eran evidentes, donde todas las voces, jóvenes y mayores, tenían cabida. El respeto recíproco se convirtió en la norma que guiaba las interacciones cotidianas, haciendo que la familia fuera un refugio seguro y un lugar de crecimiento colectivo. Este tópico final subraya el poder de la transformación posible cuando se enfrentan los conflictos con valentía, apertura y amor. Muestra que incluso las heridas profundas pueden sanar y que las diferencias generacionales no tienen por qué ser fuente de división, sino de enriquecimiento mutuo y fortalecimiento del tejido familiar. En resumen, la historia culmina con una familia renovada, donde la abuela no solo pinta sino brilla con luz propia, sostenida por el amor y el respeto genuino de todos sus integrantes. Su legado vive en la construcción diaria de una familia unida, donde el pasado se honra, el presente se comparte y el futuro se afronta juntos, con esperanza y compromiso. Este cierre es un testimonio conmovedor de la resiliencia humana, de la capacidad de perdonar y reconciliar, y del valor incalculable de los lazos familiares que, cuando se cultivan con respeto y cariño, perduran y fortalecen a través del tiempo. La abuela, reconocida y querida, sigue siendo el corazón vivo de la familia, y el nieto, con su gesto de amor inicial, encarna la promesa de continuidad y renovación para las generaciones venideras.